Bien, una vez más, bienvenidos. Continuamos con el tercer módulo de la capacitación de espacio confinado, ¿sí? Aquí vamos a poder observar la siguiente etapa, digamos, de la capacitación, ¿sí? Donde pues ya vimos en el módulo 2 cómo se hace la medición, cómo se calibra el equipo, qué consideraciones se tiene que tener, qué valores debo yo tener presentes, ¿ok? Y por lo tanto puedes determinar también qué clase de espacio confinado tengo, ¿ok? Aquí vemos que hay un diagrama, ¿ok? De acuerdo a la característica del espacio confinado, ¿no? Donde voy a tener gases y vapores, por un lado, lo cual sería el grupo uno, y por el otro lado tenemos polvo o partículas suspendidas, ¿no? Que es el grupo 2, ¿ok? En el grupo uno tenemos lo que es la zona cero, que es un peligro constante. ¿A qué se refiere? Que hay digamos, unos valores muy elevados de alguna sustancia, ¿no? Digamos, algún vapor inflamable, algún gas explosivo, ¿ok? Puede haber metano, pentano, creo que gases que se concentran producto de la descomposición de alguna sustancia orgánica, ¿ok? En la zona uno ya tengo un peligro potencial, si bien es cierto, no tiene, digamos, la gravedad de una zona cero, igual representa una preocupación, ya que cualquier elemento eh, externo puede desencadenar una reacción química, en este caso un amago de incendio, una explosión, ¿sí? O tal vez también la aspiración de alguna sustancia contaminante, ¿ok? Y por último, la zona 2 donde hay un peligro ocasional, ¿no? Donde ya los niveles son, digamos, menores, pero igual tienen el potencial de tener alguna reacción nefasta, ¿no? Entonces, yo voy a catalogar, como digo, las atmósferas explosivas según el grupo en el cual se desenvuelven y según la gravedad con la cual pueden generar el daño, ¿no? Es decir, su riesgo o peligrosidad. ¿Ok? En el grupo 2 que son de polvos, tenemos la zona 20, que es un peligro constante. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, por ejemplo, estoy en una zona de granallado, ¿no? Una planta de granallado. Las partículas sólidas van a estar suspendidas permanentemente, ya que la granalla es justamente expulsar arena a alta presión para justamente limpiar alguna superficie metálica, ¿ok? O de otra característica. Entonces, el ambiente va a estar constantemente nublado porque las partículas están suspendidas, ¿no? Luego tengo un peligro potencial, donde van a haber igual partículas suspendidas, pero en un porcentaje menor, ¿no? Lo cual significa que es una zona más tolerable, pero todavía tiene un nivel de inseguridad bastante alto. Y por último, la zona 22, ¿no? Que es un peligro ocasional, que el elemento potencialmente dañino está allí, ¿no? Y que ante alguna situación se puede desencadenar en un descontrol. Entonces, igual, la existencia del peligro está, pero digamos su manifestación no es tan intensa como para causar restricciones o daños directamente a la persona, ¿no? Los hay en altos niveles, los hay en medianos y bajos niveles, y es lo que se debe identificar según la tabla de valores. Aquí, por ejemplo, tenemos un despacho de combustible en grifo, ¿sí? Estamos hablando de gases y vapores inflamables, ¿ok? No olvidemos que tenemos una zona de alta concentración de productos químicos y tenemos una zona con alta concentración de productos eh, contaminantes gaseosos, ¿ok? En este caso, el color rojo representa el líquido combustible, ¿no? Que puede ser gasolina, puede ser petróleo, puede ser querosene, ¿no? Productos que normalmente se distribuyen en los grifos. Luego tenemos la zona cero, que es la zona justamente donde cambia la posición, ¿no? De líquido a vapor. Y justamente hay una transición que se vuelve, digamos, peligrosa. ¿Ok? Es una justamente el punto donde el cambio de presión hace que se vuelva muy volátil, ¿no? No olvidemos que un gas no necesita necesariamente una llama abierta, basta con una chispa para que se inflame, ¿ok? Luego tenemos la zona uno, que es una zona que tiene, también tiene valores de concentración de gases, pero por el espacio abierto, ¿no? Por digamos, el aire y ventilación existente, pues su nivel de reacción es menor. Ojo, sigue existiendo
la probabilidad de una reacción química, pero por la ventilación existente el porcentaje es menor, ¿no? En la zona uno. Y la zona 2 pues naturalmente es donde ya los gases se disipan en un alto porcentaje y digamos la probabilidad de que exista una reacción ya es casi limitada, ¿no? Insisto, limitada, no inexistente, ¿ok? Eh, Se mantienen los niveles de peligro, se mantienen los niveles de riesgo, pero en una menor potencialidad, ¿ok? Los rangos más críticos en realidad en este proceso están en la zona cero y en la zona uno. En la zona cero, donde justamente por el cambio de presiones cambia la configuración de este producto químico, ¿ok? eh, Pasa de sólido a líquido, ¿ok? Y luego tenemos la zona uno y 2 que es justamente donde ya las concentraciones comienzan a ser menores, ¿no? Y las probabilidades de daño también se van limitando, ¿ok? Limitando, una vez más insisto en el término, limitando, no inexistiendo, o sea, siguen ahí, pero en un nivel de probabilidad menor de daño. ¿Qué debo considerar, como dije, para hacer trabajos en este tipo de atmósferas? Pues que tengan un índice de inflamabilidad bastante reducido, ¿no? Y aquí vemos pues dos normas, la norma CSA, que es la norma canadiense, y vemos la norma CE, que es la norma europea, ¿sí? Que nos indica que su índice de inflamabilidad, ¿no? Es para una o 2G, ¿no? Entonces, nos dice que tiene un índice de protección bastante alto, ¿ok? Es un equipo ATEX, antiexplosivo. ¿Por qué? Porque es un equipo blindado. ¿Qué significa? Toda la carcasa, toda la estructura es de un solo cuerpo, ¿ok? Viene la batería integrada, viene una carcasa blindada que no permite que cualquier, digamos, contacto eléctrico que pueda tener ese equipo regenere una chispa y por lo tanto haga inflamable la zona donde se está usando, ¿no? Otra vez vuelvo a repetir, cuando nosotros vamos incluso a un grifo, ¿qué nos recomienda la persona que atiende ahí? Por favor apague la radio, por favor apague el motor, porque justamente es donde los gases van a estar justamente liberándose al momento de trasladarse del surtidor hacia el tanque de combustible. Y esa chispa que puede existir por el celular, por el radio o por el motor, pues puede hacer que se genere una reacción química, en este caso una inflamabilidad o una explosión si la concentración de gases es alta, ¿no? Otro detalle importante es el IP, este que se ve aquí en la parte inferior de la foto de la izquierda, ¿sí? El IP, que es bastante alto, que nos dice pues que este IP nos permite tener una profundidad, digamos, en una superficie de agua, ¿no? Hasta por una hora. Yo puedo tener mi equipo en una hora y este equipo no se va a ver afectado, ¿no? Entonces, como ven, estas carcasas son muy resistentes, ¿no? Y hacen que el equipo, pues, tenga una característica muy segura para este tipo de atmósferas inflamables o explosivas, ¿ok? Les mencionaba también que cuando yo haga trabajos en espacios confinados, pues voy a verme sometido a aplicar controles, ¿no? Y los controles de la jerarquía, de la tabla de jerarquía de controles que van a aplicar aquí parten no desde la eliminación y la sustitución, ya que es poco probable, casi imposible poder aplicar esos métodos, pero sí voy a aplicar los controles de ingeniería. ¿Y cuáles son los principales controles de ingeniería que voy a tener a mano? Son estos que aquí presento, ¿no? Lo que sería una manga de inyección o una manga de extracción o los dos en paralelo, ¿no? ¿Qué me van a permitir estos? Hacer que la atmósfera que se encuentra contenida en ese espacio confinado cambie, ¿no? Que yo aspire el gas contaminado y que inyecte aire fresco. Quiere decir renovar la atmósfera, ¿ok? Y esto tiene que ser constante. Ahora, esta situación se va a dar en muchos lugares, ¿no? Se va a dar en tanques, en cisternas, pero también se puede dar en túneles. Por ejemplo, en la construcción de túneles, ¿no? O en los trabajos en túneles, tiene que haber bombas de inyección y extracción. ¿Por qué? Porque el túnel, al ser una excavación que se da en un espacio de suelo, llámese un túnel minero, un túnel de socavón, llámese un túnel que atraviesa una carretera, pues el suelo contiene también gases comprimidos, ¿no? El antimonio, por ejemplo, que al contacto con la respiración del ser humano, pues es mortal. Entonces,
estas mangas van a extraer ese aire contaminado, esa atmósfera contaminada, y van a ingresar un aire fresco, un aire nuevo, ¿no? Con los valores de seguridad que uno requiere, ¿ok? Entonces, los controles de ingeniería se van a enfocar en esto. ¿Cómo determino la característica de mi manga o mi equipo de inyección y extracción de aire? De acuerdo al tamaño del ambiente, ¿no? Por ejemplo, esta manga que vemos aquí, fácil, es para una subestación eléctrica, ¿no? Que estamos hablando más o menos de 200, 250 metros cuadrados con techo cerrado. Esta manga va a permitir, pues, llevar un flujo de aire, ¿sí? Tanto en aspiración como en inyección, suficientemente razonable para poder atender ese espacio, ¿no? Pero ¿qué pasa si pongo uno más pequeño? No va a cubrir el volumen requerido y por lo tanto va a mantener siempre una condición de contaminación, ¿ok? Entonces yo debo calibrar o debo calcular que los equipos que voy a usar sean compatibles con la característica del ambiente donde voy a trabajar, ¿no? Por ejemplo, para túneles se usan generadores gigantes, ¿sí? Generadores eléctricos gigantes, ¿sí? Que a través de su funcionamiento hacen inyección de aire a través de mangas fácil de 100, 120 pulgadas, ¿no? O sea, mangas que superan el metro y medio, 2 metros. ¿Por qué? Porque es lo que se requiere justamente para que lleve el caudal de flujo necesario para que la atmósfera que se contiene, tanto en el espacio geográfico como en la profundidad de avance, pues tenga la cobertura necesaria, ¿no? ¿Y de qué tipo de ventiladores tenemos? Tenemos los axiales, que van desde 8 pulgadas hasta 20 pulgadas, ¿sí? Como le digo, estos son más de tipo doméstico, para espacios no muy grandes, como decía, 200 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, dependiendo del ambiente, ¿ok? Y nos dice rango de capacidad desde 778 a los 7500, ¿no? Niveles de funcionabilidad que tiene, ¿ok? Luego tenemos más pequeños, que son los centrífugos, ¿ok? Que igual puede ser de 8 a 12 pulgadas, pero como ven los rangos de capacidad son menor, ¿no? Que van de 760 a 300, bajan, ¿ok? Y luego tenemos los Venturi, ¿ok? También de 8 a 20 pulgadas y con rangos de 815 a 4900, ¿no? En este caso, como ven, hay unos que se conectan a través de mangas, otros que van directamente aplicados, ¿ok? Pero ¿qué es lo importante que se tiene que tener en consideración? Que estos equipos de preferencia deben ser de tipo eléctrico, ¿ok? ¿Por qué eléctrico? Porque así no generan vapores, no generan humos, no generan combustión, ¿ok? No generan gases combustibles o vapores combustibles. Pero ¿qué sería si fueran equipos mecánicos? Van a funcionar a través de gasolina o de petróleo y naturalmente van a tener una combustión. Entonces, además de hacer un trabajo a medias, van a generar una contaminación propia de su funcionamiento, ¿ok? Entonces los equipos que nosotros usemos tienen que ser de tipo eléctrico. Y de no ser así, tendrían que estar muy distantes del espacio confinado. ¿Qué significa? Yo puedo tener un generador eléctrico mecánico, ¿ok? A gasolina, y este generador o este ventilador voy a poder usarlo, pero a 5 o 10 metros del punto donde se encuentra el espacio confinado. ¿Por qué? Porque si tiene mucho acercamiento, los vapores o los humos que genere, como digo, son pesados y van a irse hacia la parte baja. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es mantenerlos distantes del punto de espacio confinado, pero voy a tener que usar una mayor cantidad de manguera, ¿no? La cual también en su longitud puede perder un poco la presión que genera, ¿no? Es importante siempre hacer ese cálculo, ¿ok? Y como mencionábamos, debemos revisar pues su placa para ver que éste cumpla con las características requeridas, ¿no? Los niveles de presión de aire, las revoluciones por minuto, que tenga la normativa europea, ¿sí? Que cumpla con los niveles que se requieren, ¿ok? Aquí dice free air, por ejemplo, aire libre, ¿no? Nos da 831 de lectura de vapor, de generación, ¿ok? Entonces, como ven, hay que ver esa compatibilidad entre equipo y ambiente, ¿ok? Y aquí nos dice, pues, los requisitos de renovaciones por hora, ¿no? Nos da algunas referencias. Por ejemplo, nos dice que para almacenes se tiene que hacer renovaciones de 2 a 6
veces 2 horas, ¿no? De 2 a 6 horas, dice. O sea, de 8 horas que voy a estar en el ambiente, de 2 a 6 horas tengo que estar ventilándolo, desde que ingreso hasta que termino, ¿no? En cines, de 10 a 15 horas, ¿no? 15 renovaciones por hora, 10 a 15 renovaciones por hora, quiere decir que cada 4 minutos debe estar haciéndose el cambio de ambiente, de atmósfera, ¿ok? En cría de animales, de 3 a 9 renovaciones por hora. ¿Qué significa otra vez? Si yo voy a hacer 3 renovaciones en 1 hora, significa que cada 20 minutos. Pero si requiero hacer 9, significa que yo divido 60 entre 9 y va a ser 6 encendidos, ¿no? Cada 9 minutos, ¿ok? O 9 encendidos cada 6 minutos. ¿Esto por qué? Porque es una tabla que se debe considerar para mantener el ambiente fresco, el ambiente sin la concentración de estos vapores que les menciono, ¿no? Entonces, yo puedo tener esta tabla y con esta puedo deducir la cantidad de encendidos o de alimentación de aire fresco a mis ambientes de trabajo. ¿Ok? Y como le mencionaba, hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula que justamente se va a tomar en cuenta para justamente hacer este valor, ¿no? Y aquí vemos el alto del espacio donde voy a yo requerir ingresar el cambio de atmósfera. Es una altura de 3 metros, ¿no? Por un largo de 7 metros, por un ancho de 3 metros. ¿Qué significa? Tengo 21 metros cuadrados para ventilar, pero 21 metros cuadrados que a la vez se vuelven 63 metros cúbicos, ya que estamos hablando de altura también, ¿ok? Entonces yo debo cubrir 63 metros cúbicos y para ello requiere una constante de 35.31 pies cúbicos de aire por minuto, ¿ok? Entonces yo hago el cálculo y como ven, yo requiero un equipo que me alimente 741.51 pies cúbicos por minuto de aire, ¿ok? Entonces, hay una fórmula que yo puedo aplicar para que justamente cuente con el aire renovado adecuado, ¿no? Y dice, un metro cúbico equivale a 35.31 pies cúbicos, ¿ok? Yo que necesito en este caso 63, quiere decir que necesito el doble. Y aquí justo está la fórmula, 63 por 35.31 me da 2.224. Vamos a redondear, 2.25, ¿ok? 2 pies cúbicos y cuarto. Entonces quiere decir que tengo que tener 3 renovaciones, ¿no? Una vez cada 3 minutos, ¿ok? Para que ese ambiente de 63 metros cúbicos tenga un ambiente fresco, controlado y armonioso con la seguridad, ¿ok? Esa es la forma como nosotros debemos calcular el flujo que se requiere para un espacio confinado. En este caso, ¿cuál es el espacio confinado que se denota en esta imagen? Es ese tanque cisterna, ¿no? Es un tanque cisterna que seguramente dentro van a hacer algún trabajo y requieren mantenerlo ventilado, ¿ok? Una vez más, entonces, recordamos la base legal. Es muy importante tener presente la base legal, ya que ella nos va a ayudar a que nosotros sepamos si estamos aplicando los controles correspondientes, ¿no? ¿Ok? Entonces, espacio confinado, una vez más recordamos, es cualquier trabajo que se da en un espacio, ¿no? Cualquier espacio confinado que presente alguna alteración se detendrá de inmediato si las condiciones bajo las que se dio el permiso de trabajo han cambiado, ¿ok? Imaginemos, yo hice una medición que me dio 20.9% de oxígeno, pero por casualidad se encendió un motor en la parte superior, ¿sí? Muy cerca al espacio confinado y ese valor de oxígeno bajó. Y mi nivel LEL, mi nivel de explosividad subió. Automáticamente yo debo detener el trabajo. ¿Por qué? Ya las condiciones cambiaron. Yo ya tengo que obligatoriamente usar una manga inyectora, una manga extractora, usar aire comprimido, ¿ok? Debo hacer que una ventilación también del ambiente. Entonces, yo no puedo continuar si las condiciones iniciales variaron, ¿ok? Solo se reiniciará el trabajo cuando se hayan restablecido las condiciones de seguridad y se cuente con una nueva autorización. No olvidemos que si los valores cambiaron, si algo se afectó, toda la documentación, todos los permisos que hice simplemente se paralizan, ¿ok? Se archivan y se tendrá que hacer una evaluación nueva, como si fuera un trabajo reciente. Óigame, pero yo tengo los valores donde dice sí esto, pero no. Tú suspendiste el proceso por una condición
y tú la vas a retomar, pero con nuevos controles, porque los controles no son los mismos. Ya te ves obligado a usar otras alternativas que inicialmente no contemplaste. Y eso significa tener, pues, el sistema de rescate en espacios confinados, ¿ok? Y eso nos lo dice la norma 1910-146. El programa de trabajo en espacio confinado debe crear e implementar los procedimientos necesarios para las operaciones en rescate y situaciones de emergencia para los entrantes en estos espacios, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que debe haber un programa de entrenamiento, un programa de capacitación, no solamente para el rescatista, sino también para el vigía, sino también para el trabajador, ya que es un trabajo conjunto. Muchas veces el trabajador podría no apoyar, ya que su condición posiblemente se vea restringida o inhabilitada porque perdió el conocimiento, pero igual debe ser parte de este entrenamiento, ¿ok? ¿Qué dice? ¿Qué más nos dice? Al menos un rescatista tiene que tener acreditación vigente en primeros auxilios, ¿sí? No olvidemos que hoy en día las organizaciones ya lo pusieron como requisito, ojo, es un requisito interno de las organizaciones, que la persona que va a ser el rescatista esté acreditada, ¿no? A través de una norma IRATA, o muchas veces optan porque sean bomberos, ¿ok? El bombero tiene un entrenamiento, tiene una calificación, y optan porque tenga esa característica, ¿no? Y que además de ser un rescatista, conozca atenciones de primeros auxilios, ¿no? Como un RCP, como una estabilización, como un trabajo de estincado, ¿ok? Para que la persona cuando sea atendida, pues tenga también la atención médica primaria, ¿no? Debe generarse una simulación de rescate al menos cada 12 meses. Quiere decir que debemos poner en práctica los planes establecidos, ¿no? Óigame, yo lo conozco, sí, pero vamos a ver si tu conocimiento, si tu experiencia y tus equipos funcionan de la manera en que nosotros lo hemos planeado, ¿ok? ¿Por qué? Porque si algo no surgiera como está planeado, pues naturalmente obedece a una necesidad de mejora, ¿ok? Entonces es importante siempre que cada cierto tiempo se generen ejercicios para establecer si las prácticas están siendo correctas, ¿no? Y si los recursos son óptimos para el proceso. Entonces tengamos siempre dentro de nuestro plan el poder realizar ejercicios de rescate o de simulación mínimo cada 12 meses. Siempre que se pueda, un sistema de rescate del exterior sin entrar deberá ser utilizado, ¿no? Por eso siempre es importante que a la persona que ingresa a un espacio confinado se le provea de un equipo de arnés, por ejemplo, ¿no? Muchas veces el principio dice, oigan, pero el arnés es un trabajo para altura. ¿Cómo trabaja en un espacio confinado? Pues simple. Es cierto, en un espacio confinado difícilmente vas a tener una caída de desnivel. Es muy difícil que se presente una situación de esta característica. Pero lo que sí te va a servir es para que puedan extraerte sin la necesidad de que ingrese alguien más a tu punto de afectación. ¿Ok? ¿Qué significa? Tú entras en un espacio confinado, ¿no? Entras con un arnés atado a una línea de vida, ¿ok? Y si en caso se presentara una situación adversa, pues va a servir solamente ese arnés y esa línea de vida para extraerte, ¿no? Es decir, sacarte del espacio sin necesidad de que entre más personal ahí. Ok, de repente no puedes llevar la línea de vida por lo restringido que es. A lo mucho la persona entrará, te conectará y saldrá, mas no estará expuesto por mucho tiempo en un ambiente que puede ser nocivo o dañino para la persona, ¿no? Además, facilitando la extracción rápida del afectado. Entonces, ¿cómo es un sistema de rescate? Existen tres formas de rescate aprobado, dice, ¿no? En lo posible, el rescate se realiza sin entrar. Como le decía, la idea es que haya menor gente expuesta, ¿no? Y una mayor y eficiente facilidad de extracción. Primero, coordinar con los servicios de rescate externo, ¿sí? Siempre es importante tener a los bomberos, ya que son, digamos, la organización más preparada, técnica y habilitada para este tipo de trabajos, ¿no? Tanto por implementación como por conocimiento. Contratar de servicios de rescate presenciales durante el desarrollo del trabajo, como le decía, muchas organizaciones, si no la mayoría, busca que siempre se contrate un rescatista, ¿no? Una persona calificada o un bombero, como mencionaba. ¿Por qué? Porque se tiene que tener la respuesta inmediata, ¿no? A veces las organizaciones dicen, óigame, pero a mí nunca me ha pasado nada. Tengo que tener un rescatista que, entre comillas,
no hace nada más que estar parado, pues sí, aunque parezca ilógico, el solo estar parado va a determinar de la planificación. Si yo he hecho una buena planificación, es cierto, el rescatista va a estar parado solamente la cantidad de horas de trabajo. No va a hacer nada, porque no puede hacer nada. Él no puede alcanzar herramientas, él no puede entrar a hacer el trabajo, él no puede ausentarse del espacio, él tiene que estar permanentemente alerta a cualquier situación adversa que se presente. Cuando el rescatista comienza a desarrollar, digamos, sus habilidades técnicas para un proceso de rescate, cuando la planeación falla, cuando los actos son inseguros o inadecuados, cuando se incumple el procedimiento o cuando no se cumplen ciertos requisitos, ¿no? Es donde el rescatista va a tener que hacer lujo de todos sus conocimientos para tener que salvaguardar la vida de la persona que está afectada, producto, como digo, de un mal proceso administrativo o de control de trabajo que se ha aplicado, ¿ok? Lo ideal es siempre que el rescatista esté parado todo el día si es necesario, sin la necesidad de responder a ninguna situación adversa, porque esto significa pues que hay una garantía de vida y de buen proceso en la persona, ¿no? Y el tercero, entrenar al personal de la brigada para que puedan realizar el rescate, ¿sí? Es importante siempre tener una brigada, no olvidemos que el rescatista siempre es una persona individual, ¿no? Como lo que vemos en la foto de la derecha, pero que resulta, él solo no va a poder afrontar ciertas situaciones. Entonces, contar con una brigada, que es el apoyo al proceso, pues le va a facilitar en mucho el poder tener una mayor eficiencia en el tema de la atención de rescate, ¿no? Y naturalmente la salvaguarda de la vida del afectado. A ver, vamos a hacer un par de ejercicios, ¿no? En este caso lo voy a desarrollar yo, y nos dice lo siguiente, ¿no? Al realizar el análisis de una atmósfera encontramos una concentración de oxígeno de 19.9%. ¿Entran o no entran? Pues como les dije, los niveles mínimos y máximos de oxígeno están entre 19.5 y 23.5. Basado en esta información, si yo tengo 19.9%, quiere decir que estoy dentro de los valores aceptables. Por lo tanto, sí entraría, ¿ok? No encuentro ninguna situación en este ejemplo, propiamente en este ejemplo, que amerite una restricción. ¿Y por qué digo en este ejemplo? Porque solamente me menciona oxígeno, no me menciona otros valores como monóxido de carbono, como azufre, como gases explosivos, ¿ok? No me presenta otros valores, solamente me pregunta si existe el oxígeno suficiente para poder ingresar. Y la respuesta sería sí. Y acá nos pone el segundo ejercicio. Al realizar un análisis de la atmósfera, encontramos una concentración de oxígeno, ¿sí? De 20.9. Otra vez la pregunta es, ¿entran o no entran? Pero acá hay un detalle. Si vemos los dos gráficos, ¿sí? Hay dos valores distintos, ¿ok? Entonces nos dice, nitrógeno, que es el valor mayor, 77%. Oxígeno, 20.9%. Argón, ¿sí? Y otros, ¿ok? Yo tengo que ver en mi tabla si la presencia del nitrógeno y el argón y los otros gases son afectables a mi condición de trabajo. Si los porcentajes de partícula por millón son superiores a los valores permisibles, naturalmente evaluaría si está dentro de mis posibilidades entrar o no entrar. En cuanto al oxígeno, estamos seguros que tiene el valor aceptable, pero tendríamos que ver si los valores de los otros gases presentes, de los otros elementos presentes, son viables para mi seguridad, ¿ok? Luego tengo el otro ejemplo, donde me dice que el componente del aire, ¿sí? Son 5% de cloro, ¿ok? Nitrógeno, 77%, igual que en la primera imagen. Oxígeno, 20.9%, un valor bastante aceptable. Argón, una porción muy pequeña, ¿ok? Cloro, una porción de 5% y otros, una porción de 0.05, ¿ok? Aquí sí no entraría, porque una porción de 5% de partículas por millón de cloro significa que esa atmósfera está altamente contaminada, ¿ok?
Tengo 20.9 de oxígeno, pero tengo 5% de cloro. ¿Qué significa esto? Que el cloro va a desplazar el oxígeno y va a hacer que los niveles de respiración sean limitados. Por lo tanto, es un área donde no ingresaría, ¿ok? En la primera imagen yo tendría que calcular los valores. En la segunda, definitivamente, absolutamente, aplico la negativa al trabajo por condición de riesgo. No ingresaría a ejecutar labores, puesto que los valores de elemento contaminante, que en este caso es el cloro, no son aptos para la salud de la persona, ¿ok? Entonces tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy precavidos de no especular. En los dos casos nos dice 20.9, está mucho por encima del anterior ejercicio, pero acá se suman los niveles de elementos contaminantes que antes mencionaba, ¿no? En la primera no me habló de ninguno de ellos. En esta segunda sí me menciona que existen niveles contaminantes y por lo tanto esto me alerta a poder tomar una decisión adecuada. Acá tengo el ejercicio número 3. Al realizar el análisis de una atmósfera encontramos una concentración de cloro de 5%. Bueno, es tal cual, no ingresaría, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Es el mismo ejercicio que el anterior, pero en este caso no me habla del oxígeno, me habla estrictamente del cloro, ¿ok? Pero en el gráfico se ve que hablamos de 20.9% de oxígeno. Igual recalco lo que dije anteriormente, los valores se ven aceptables, los valores de oxígeno se ven propicios, pero el contaminante, el elemento complementario, no es el adecuado para poder yo interactuar en este proceso, ¿ok? Es importante entonces, amigos, participantes, que cuando ustedes hagan la lectura, no solamente se enfoquen en el oxígeno, el cual puede ser muy eficiente, sino presten atención exclusivamente a los gases complementarios. Allí está justamente el valor de falla, ¿ok? Con otro ejemplo, ¿no? Dice, si 1% del volumen equivale a 10.000 partículas por millón, 5% implicaría que hay 50.000 partículas por millón. Sí, es correcto, es 5 veces la unidad regular, viene a ser 50.000, ¿no? De cloro en la atmósfera del espacio. El cloro es IDLH, a 25 partículas por millón en la atmósfera, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice aquí este ejercicio? Ojo, este ejercicio, que el cloro, para que sea nocivo, requiere tener 25 partículas por millón. Quiere decir, si con 5 tengo 50.000, voy a multiplicarlo por 5 para que me dé 25.000 o 25 partículas, ¿ok? Significa que necesitaría yo 50 por 5, 250.000 partículas por millón para que sea nocivo. 250.000, que representa 25 partículas por millón, ¿ok? Entonces, si yo retrocedo a los ejercicios anteriores, ese 5% estaría dentro del valor aceptable, ¿sí? Solamente si el IEDLH me dice que yo debo tener un máximo de 25. Como tengo 5, estoy en el rango aceptable. Pero insisto una vez más, va a depender mucho, uno, de los estándares que la empresa determine. Dos, de las tablas de peligro que se hayan evidenciado. Tres, de cómo nosotros estamos administrando la seguridad, ¿sí? Entonces, si los valores que en este caso estamos notando de 5% a 25% como límite máximo, entonces diría yo que ahora sí cambia. Pero ojo, una vez más, ojo, estamos dando redundancia al cloro, pero si además se encuentran otros gases complementarios, tendríamos que ver cómo estos gases se fusionan o cómo estos gases o vapores interactúan y reaccionan con la presencia del cloro. No olvidemos que el cloro, vuelvo a repetir, es un gas muy reactivo. Si el cloro toca con agua, automáticamente comienza a generar efervescencia, así como el sal de Andrews, y comienza a liberar vapores rápidamente. Entonces es muy tóxico. Y si además se junta con otros gases u otros vapores que tienen una característica similar, pues la atmósfera podría tornarse muy crítica en pocos segundos, ¿ok?
¿Qué tipo de espacios confinados consideramos según su diseño? Pues hay de tipo abierto y hay de tipo cerrado, ¿ok? Estos ya son propiamente de instalaciones hechas, ¿sí? Porque también hay instalaciones temporales, como decía, una excavación. Los de tipo abierto, ¿no? En su parte superior y de profundidad tal que dificulta la ventilación natural. Por ejemplo, fosos, ¿sí? Tanques cisternas, cubas, depósitos, ¿sí? Como tienen una sola entrada y por lo general son tubulares, quiere decir que el volumen de ventilación es mínimo, ¿no? Y por lo tanto, pues van a haber altas concentraciones de sustancias dentro de él, ¿no? Y ya dije, algunos gases, algunos vapores son pesados y se tienden a sentar y con el poco flujo de aire nuevo que ingresa por la parte superior, no va a permitir la renovación, no va a permitir el cambio, por lo tanto se vuelve crítico. Y tenemos los espacios confinados de tipo cerrado, ¿no? Con una pequeña apertura en entrada y salida. Quiere decir que el 98% de su espacio es sellado, ¿ok? Mientras que en los tanques, en los reservorios, en los pozos, como dije, estamos hablando que está por debajo del 90, el 85%, ¿no? Y tiene una apertura mucho más grande, ¿no? En este caso son totalmente cerrados y es más, se ven sometidos incluso a estar cubiertos con una tapa, con una puerta, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los reactores, tanques, gasómetros, túneles, alcantarillas, bodegas, ¿no? Como les digo, aparte de ser un espacio ya concentrado en atmósferas, se ve también condicionado a estar cerrado, ¿no? A tener una puerta, una compuerta. Entonces, ese aire de ventilación que en los otros ambientes puede ingresar, aquí es casi inexistente. Y por lo tanto, pues la concentración de estos gases se vuelve mucho más crítica. ¿Ok? ¿Qué tipo de riesgos puedo encontrar en estas situaciones de trabajo, en estos ambientes de trabajo? Asfixia, ya lo dije, por desplazamiento de oxígeno, incendio y o explosión, ¿sí? Por la cantidad de vapores que existen ahí. Pueden haber gases inflamables, pueden haber gases inflamables o atmósferas muy enriquecidas en oxígeno que la van a volver explosivas. Y la intoxicación, ¿no? Que es el envenenamiento básicamente por el tema de la ingesta de estos productos. Ingesta a través de la piel, perdón, ingesta a través de la alimentación, ¿no? Absorción a través de la piel, ¿no? Y por las vías respiratorias, ¿ok? ¿Qué riesgos generales van a existir? Riesgos mecánicos, no olvidemos que los accesos se pueden hacer por escaleras, así que hay un movimiento mecánico. Riesgo por presencia de elementos motores, riesgo por fajas transportadoras, riesgo por elementos móviles, etc. Equipos que no pueden ponerse en marcha intempestivamente, ya había mencionado yo que pueden haber fajas, ¿no? Que se encienden de manera automática, ¿no? Sistematizadas cada cierta hora. Entonces me veo obligado a hacer el control de bloquear, ¿no? De evitar que este arranque se dé de manera intempestiva, ¿no? Cambiar, digamos, la programación, a entrar al sistema computarizado y hacer que se anule ese programa, pero igual poner los bloqueos mecánicos directamente sobre el equipo móvil, ¿ok? Atrapamientos, choques y golpes por chapas deflectoras, agitadores, elementos salientes, dimensiones reducidas de la boca a la entrada, obstáculos en el interior, ¿sí? Entonces, no olvidemos que los espacios confinados justamente tienen esta característica porque contienen algún elemento que además tiene funcionabilidad dentro de ese ambiente, ¿no? Por lo tanto, ya se suma a la falta de oxígeno, ya se suma a la falta de iluminación, elementos muy tuburizados, ¿no? Muy hacinados. Entonces, eso también suma como un riesgo al espacio confinado. Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente pueden estar en tensión, ¿sí? En este caso hablamos de una electrocución indirecta, ¿no? Ya que alguna red de energía pasa por ahí y de repente está liberando carga producto de un corte de cable, producto de alguna fuga, y pues puede haber una electrocución indirecta. O
también una electrocución directa, ya que si hay cables eléctricos, pues cabe la posibilidad que tenga contacto directamente con ellos. Caídas hay a nivel y distinto nivel. Ya le decía que los accesos pueden ser por escaleras, por rampas, y esto pues me puede generar una caída de distinto nivel, o caídas a nivel por el tema del tránsito sobre alguna superficie, ¿no? Caída de objetos al interior, ¿sí? Vuelvo a repetir, las superficies de espacio confinado por lo general están en sótanos, ¿no? En desniveles. Entonces puede haber caída de materiales, puede haber caída de elementos. Es importante asegurar siempre que en el entorno del ingreso no haya material suelto. Malas posturas o posturas repetitivas, ¿no? En este tema el aspecto ergonómico es importante, ya que las personas pues van a estar en posiciones muy limitadas de movimiento, y esto va a hacer pues de que se vean sometidas a posiciones poco comunes, poco regulares de una postura en espacios abiertos. Ambiente físico agresivo, ¿no? Llámese demasiado calor, demasiado frío, ruidos extremos, vibraciones, martilleos, neumáticos, etcétera, ¿ok? No olvidemos que mucho de los elementos que puedan desarrollarse adentro se concentran a tal nivel que pues pueden impactar de manera muy abrupta en nuestro estado de salud, ¿no? Ruidos en un espacio muy cerrado, pues naturalmente se concentra, ¿no? Al punto que alcanza decibeles muy elevados, ¿ok? Las temperaturas, tanto de calor o de frío, según donde desenvuelva yo mi actividad, entonces debo tener en cuenta eso, ¿ok? Un ambiente agresivo, además de los riesgos de accidente, acrecienta la fatiga, ¿no? Naturalmente, no olvidemos que lejos de cualquiera de estos aspectos mencionados, se suma el estrés, ¿no? El estrés, pues, es como nosotros también tenemos predisposición para estar en ciertos lugares. No todos estamos acostumbrados a poder entrar a un socavón. Ojo, un socavón es un túnel inmenso por donde pasan unidades vehiculares. Sin embargo, la persona da 2 pasos hacia el túnel y ya se siente ya asustado, ¿no? O se siente nervioso por la claustrofobia. Entonces, no todos estamos en la capacidad de poder tener esa facilidad de estar en ese tipo de ambiente. Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior. No todos los trabajos van a ser de manera inmediata la zona de acceso, ¿no? Por lo tanto, el tema de comunicación se puede perder. Es importante entonces que haya un medio oportuno para que estos no afecten la operación del trabajo, ¿ok? Aquí les presento una tabla, ¿sí? De cuáles son los principales gases que podemos nosotros encontrar en espacios confinados, ¿no? Por ejemplo, acetona en un 2.5% por volumen, ¿sí? Acá no vamos a sacar la partícula por millón, lo vamos a ver por volumen. Acetileno, benceno, butano, etano, metano, ¿sí? Gases que, como le digo, son por la descomposición de algunos elementos orgánicos. Imaginemos que se murió de repente un roedor, ¿no? La descomposición de este roedor comienza a generar vapores, ¿no? Y gases, y por lo tanto presenta pues algún tipo de esta característica, ¿no? Monóxido de carbono, producto de algún equipo motor, ¿no? Entonces, como ven, hay un montón de gases que vamos a estar relacionados con ello, ¿no? Ojo, estos son límites de explosividad inferior, digamos, no son tan reactivos, pero acá tenemos más reactivos, ¿no? Cuando ya los volúmenes suben por encima del 13%, el acetileno al 100%, ¿ok? El metano con el 17% ya se vuelve de alta explosividad, ¿no? No olvidemos que el gas metano es un gas que se presenta por la descomposición incluso de fluidos corporales, ¿no? En este caso, los excrementos de los animales, ¿ok? Si estos se concentran en un espacio reducido, en un espacio hermético, pues va a generar un gas altamente inflamable y por lo tanto también altamente explosivo. ¿Ok? Además tenemos gases más ligeros, ¿no? Gases más ligeros que van a tender a ¿qué? Como digo, a elevarse, gases que se van hacia la atmósfera. ¿Cuáles son ellos? El hidrógeno, el helio, el metano, ¿sí? Son gases que por su característica, pues, no van a quedarse en el espacio, van a siempre buscar las partes más elevadas. Y normalmente en la parte más elevada que encontramos, precisamente las salidas, ¿no? Por lo tanto, su concentración va a ser mínima. Mientras que los más pesados son aquellos que se asientan y ¿qué hacen? Desplazan, empujan el oxígeno, ¿no? A que abandone el ambiente. Entre ellos está el nitrógeno, el argón,
el propano, el butano, el cloro, ¿sí? Como ven, estos gases tienden a quedarse en lo más cerca al piso, ¿no? Pero por el volumen pueden abarcar mucha área y por lo tanto desplazan el oxígeno y por lo tanto, una vez más, hacen que el área se vuelva altamente nociva. Siempre tome lecturas de varios niveles para asegurarse que todo el espacio es seguro. Ya les mencionaba, ¿no? Los gases, por su característica, van a estar en distintas superficies, abajo, arriba, al medio, ¿ok? Siempre, por lo general, en la parte baja, si hablamos de aires, vamos a encontrar un aire muerto, un aire que no tiene circulación, un aire que está ahí asentado como una neblina, ¿ok? Ya habíamos mencionado que los espacios confinados abiertos tienen una pequeña rendija que apenas permiten un flujo muy bajo de aire renovable, ¿no? Entonces, el aire debajo hay un aire muy nocivo. Tenemos el aire que está en la parte media, ¿no? El segundo tercio, digamos, de la profundidad del espacio confinado, que es un aire que va a tener mejores características, pero igual no es tan apto como para la condición de la persona, ¿no? Ya que los niveles de oxígeno van a estar por debajo del 19.5, puede albergarnos, pero con ciertas restricciones, ¿no? Y el aire fresco en realidad va a estar en la parte superior. ¿Por qué? Porque es justamente el que tiene más interacción con la superficie y es el que va a tener más recambio, ¿no? El que haya un buen aire en la entrada no quiere decir que también es bueno en el fondo, ¿sí? Ya lo mencionábamos. La situación que en la parte superior, aparte de buen aire, también voy a encontrar los gases ligeros, ¿no? Como el metano. Entonces, debo yo considerar todo ello para poder hacer una buena evaluación, ¿sí? Entonces, la medición va a ir de arriba abajo o de abajo arriba para poder identificar estos detalles. Y para ello debo servirme de algún elemento que me permita tener el control de esta medición, ¿no? No debo ingresar en esos espacios porque simplemente voy a poder estar haciendo contacto con una atmósfera negativa y puedo quedarme pues naturalmente afectado por ello. Riesgo según el grado de concentración de oxígeno, ¿sí? Como les decía, de 19.5 a 23.5, absolutamente seguro, ¿sí? Ahí no voy a tener ninguna restricción. Entonces dice, si yo estoy en un espacio donde hay el 21% de oxígeno, mi tiempo de exposición es indefinido. Puedo quedarme el rato que quiera y no va a pasar nada, ¿ok? La concentración normal de oxígeno en el aire es favorable. ¿Qué pasa si este 21 pasa al 20.5? Sigue teniendo características de seguridad, ¿ok? No me veo condicionado a nada de manera específica, pero hay una concentración mínima, dice, para entrar en equipo de suministro de aire, ¿sí? Ya empiezo yo a tomar en cuenta si puede cambiar o no, pero si se mantiene en ese valor, todavía es saludable. ¿Qué pasa si estoy dentro del 18%? Pueden haber problemas de coordinación, problemas muscular y aceleración del ritmo respiratorio. Ya estoy entrando en un rango de criticidad, ¿ok? Ya estoy debajo del 19.5, que es lo mínimo aceptable. ¿Qué pasa si dentro del rango del 17% corro el riesgo de pérdida de conocimiento sin signo precursor? ¿Qué significa? Quiere decir que no va a haber nada que me indique que en algún momento voy a desvanecerme, ¿sí? De repente la fatiga, el esfuerzo, va a hacer que en algún momento yo pierda la condición de seguridad y termine desvaneciéndome, ¿ok? ¿Qué pasa si entro en el rango de 12 a 16%? Ahí empiezan los valores de manera inmediata, ¿no? Esto es en minutos. Entre segundos y minutos ya voy a sentir los estragos. Vértigo, ¿no? Va a haber miedo, va a haber desesperación, dolor de cabeza, ¿no? La famosa disnea, e incluso alto riesgo de inconsciencia. Voy a empezar a divariar, no voy a saber qué hacer, ¿no? Va a ser como sucede en las películas, que el oxígeno es tan bajo que la gente comienza a desesperarse, comienza a mirar de todos lados, comienza a haber una alteración psicológica producto de ¿qué? De que no tenemos los niveles de oxigenación suficientes. Y si los niveles van de 6 a 10, pues es altamente crítico, ya que voy a tener náuseas, voy a querer vomitar,
pérdida de conciencia y la muerte posiblemente entre 6 y 8 minutos, ¿ok? Entonces, basada en esta tabla, es importante siempre que los valores no decaigan por debajo del 20.5%, en este caso el 19.5 como más extremo, ¿sí? Para poder estar en un trabajo seguro. Pero como ven, no se toca el 19.5, ¿por qué? Porque es el rango que está justamente en la variable de positivo y negativo. Como que puede estar permanente bien, como que puede variar para tener un nivel de afectación como el que vemos en esta tablita. ¿Ok? Uno de los elementos más tóxicos que podemos encontrar es el ácido sulfídrico, ¿sí? Este ácido es un gas incoloro, ¿no? Inflamable, de sabor algo dulce y olor a huevos podridos, ¿sí? En altas concentraciones puede ser venenoso, ¿ok? Normalmente en los espacios confinados, en laboratorios, en plantas industriales, tiende a concentrarse este tipo de gases. Cuando usted respira aire que contiene ácido sulfídrico, o cuando el ácido sulfídrico hace contacto con la piel, pasa a la corriente sanguínea y es distribuido a través de todo el cuerpo, ¿ok? Es muy volátil, es de muy fácil concentración en nuestra vía respiratoria, por lo tanto es altamente peligroso, ¿no? 10 partes por millón de concentración máximo para trabajar 8 horas, ¿ok? 10 partes por millón es lo máximo. En realidad, si fuera menos o si fuera ninguno, sería excelente. Pero con 10 partículas por millón yo puedo trabajar en 8 horas, pero obligatoriamente ya usando respirador, obligatoriamente usando otros controles de ingeniería, ¿ok? Entonces, no subestimar el tema de trabajar con estas concentraciones, ya que me veo obligado a usar ya componentes de seguridad personal, ¿ok? Y nos dice que una concentración de ácido sulfídrico, ¿no? De 0.13 partículas por millón, mínimo olor permisible, olor a huevo podrido. Es lo que vamos a sentir, ¿no? Yo siento un olor a huevo podrido, debo pensar que hay un ácido sulfídrico, ¿ok? ¿Qué pasa cuando estos valores pasan a 10? Comienzo de la irritación ocular, comienza a arderme los ojos e irritarme. Nivel permisible de exposición 8 horas máximo, ¿no? Según NIOSH, ¿ok? Con 10 partículas por millón ya comienzan las reacciones, ¿sí? Ojo, OSHA dice que tiene una máxima de 8 horas, o perdón, permite hasta 20 partículas por millón, pero hay que tener cuidado. Nosotros siempre tenemos que ir por el lado más seguro, ¿sí? 50 partículas por millón me permiten estar expuesto por 10 minutos, según OSHA. O sea, 10 minutos, pero en 10 minutos, ¿qué trabajo voy a hacer? 10 minutos serían para salir corriendo, nada más del espacio confinado, ¿ok? Entonces, insisto, no hay que tentar a trabajar en este tipo de situaciones si definitivamente no vamos a tener los controles respectivos. Basta con que yo identifique una alteración, y mencioné esto durante el desarrollo de la charla, para dar por concluido el trabajo hasta que las condiciones se recuperen. Otro gas muy tóxico y encontrado comúnmente en las áreas de trabajo es el monóxido de carbono, ¿no? Es un gas sin color ni olor emitido por consecuencia de la combustión incompleta de carburantes fósiles y biocombustibles. El monóxido de carbono penetra en el organismo a través de los pulmones y puede provocar una disminución de capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, por consecuente detrimento de oxigenación de órganos y tejidos, así como disfunciones cardíacas, daños en el sistema nervioso, dolor a la cabeza, mareos y fatiga. Estos pueden producirse tanto sobre el ser humano como sobre la fauna silvestre. Les pongo un ejemplo. Les mencionaba yo que en los espacios confinados, por ejemplo, en las minas de socavón, pues los camiones mineros entran y salen, en este caso los camiones pequeños, entran y salen transportando mineral. ¿Y qué sale como efecto de su función motora? El monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono, como bien dice aquí, no tiene olor, no tiene color, por lo tanto, lo estamos aspirando y no lo sentimos. ¿Qué pasa si no hubiera una buena manga de inyección y de extracción? Todos los trabajadores que están en la mina, en el socavón, incluido el conductor, es muy probable que nunca salgan de ahí. Producto de que, como dice, esto se irradia rápidamente en la sangre, dolor de cabeza, mareo. Imagínense, un conductor con dolor de cabeza, mareo, seguro que termina chocándose contra otro y contra otro y contra otro. Imagínense. Entonces, es importante siempre entender que estos valores
dentro de los espacios, pues son altamente nocivos, ¿no? Y aquí nos dice, según OSHA y PEL, ¿no? Nos permite hasta 50 partículas por millón, ¿ok? A las 400 partículas por millón se va a presentar dolor de cabeza frontal, náuseas, ¿no? Y después de 2 a 3.5 horas. Entonces, es importante entender que si nosotros sobrevaloramos la presencia de estos gases o vapores, pues vamos a tener un alto grado de nocividad y toxicidad en nuestro sistema físico, ¿no? Nuestro sistema de salud, ¿ok? Antes de que usted ingrese a un área contaminada, usted deberá realizar algunas de las siguientes verificaciones de sello personal. Para realizar la verificación de sello de presión positiva, coloque las palmas de sus manos gentilmente sobre la cubierta de la válvula de exhalación, siendo cuidadoso de no ejercer mucha presión para no romper el sello facial. Exhale gentilmente. Si la pieza facial se abomba ligeramente y usted no detecta ninguna fuga de aire entre su cara y pieza facial, su respirador se ha ajustado adecuadamente a su cara. Para realizar la verificación de sello de presión negativa con cartuchos, cubra el área abierta de los cartuchos con las palmas de las manos. Los retenedores de filtros pueden ayudar cuando se realiza una verificación de sello de presión negativa. Para realizar una verificación de sello de presión negativa con filtros de forma circular, posicione sus pulgares sobre el centro del filtro para restringir el flujo de aire a través de las válvulas de exhalación. Para realizar una prueba de ajuste de presión negativa con los filtros de forma rectangular, presione la cobertura del filtro contra el respirador para restringir el paso del aire. Inhale gentilmente. Si la pieza facial se colapsa ligeramente y no detecta el ingreso de aire entre su cara y la pieza facial, su respirador ha ajustado adecuadamente a su cara. Si usted detecta fugas de aire cuando realiza la prueba de ajuste de presión positiva o negativa, reposicione el respirador a su cara o reajuste la tensión de las ligas y repita la verificación de sello. Si usted tiene cualquier dificultad para conseguir el ajuste del respirador, revise las instrucciones del usuario y los pósters de ajuste de 3M para asegurarse que está colocando el respirador adecuadamente. Si su respirador continúa sin ajustarle correctamente, vea a su supervisor. Usted debe realizar la verificación de sello siempre que vaya a utilizar el respirador. Nunca ingrese a un área contaminada si su respirador no le ajusta adecuadamente. Pero también es importante que usted tenga una prueba de ajuste para asegurarse que el respirador es capaz de ajustarle correctamente. Su empleador deberá realizar una prueba de ajuste cuando usted utilice el respirador por primera vez o posteriormente realizarla una vez al año. Bien, a continuación acabamos de ver un video donde ya entra en el aspecto de control de EPP, ¿sí? Este video introductorio nos habla de cómo el EPP no va a ser eficiente en el proceso de control de seguridad en el cual nosotros vamos a actuar, ¿sí? Ya nos va diciendo qué característica debemos controlar, ¿no? El tema de sellado del ingreso de partículas, del ingreso de aire, de salida de aire, ¿sí? Además, de repente por ahí no lo menciona, pero una persona que va a usar un respirador no puede usar barba, ¿no? Y van a ser recomendaciones que vamos a ver en el cuarto módulo. Es importante siempre que nosotros, cuando hagamos uso de un respirador, nos aseguremos que éste va a cumplir las expectativas de seguridad que requerimos, ¿no? No podemos tentar a pensar que porque estamos usando un respirador y es lo necesariamente adecuado. No olvidemos que los filtros que se usan en los respiradores son distintos y por lo tanto debo acondicionarme con el que sea correspondiente a la necesidad, ¿sí? Esto lo vamos a ver en este cuarto módulo que a continuación vamos a ver. Gracias.